En 1971, Stanley Kubrick lanzó una película que no solo perturbó al público, sino que también perturbó a los gobiernos. La Naranja Mecánica fue prohibida en Irlanda durante casi 3 décadas. En Singapur estuvo prohibida por más de 30 años. En el Reino Unido, el propio director retiró la película de circulación después de recibir amenazas de muerte contra él y su familia. En Brasil, el régimen militar la censuró en 1973, y quienes querían verla en su totalidad tenían que cruzar fronteras para comprar una copia en otro país. Cuando finalmente fue relanzada en Brasil, llegó con una franja negra en las escenas de desnudez. Una solución tan burda como reveladora del malestar que la obra provocaba. En 1973, la película comenzó a ser citada en tribunales del Reino Unido como posible influencia para crímenes cometidos por jóvenes. El debate estalló, la sociedad quería respuestas, y el propio Kubrick, en un gesto sin precedentes en la historia del cine, utilizó su contrato con la distribuidora para retirar la película de las salas británicas. Permaneció fuera de circulación en el país donde fue ambientada hasta 2000, cuando fue relanzada tras la muerte del director. ¿Qué había en esa película que incomodaba tanto? La respuesta fácil sería decir que era la violencia. Pero las películas violentas existían antes y existirían después, sin causar el mismo nivel de escándalo. La verdad es que La Naranja Mecánica incomodaba por otra razón, porque planteaba una pregunta que ninguna autoridad quería ver formulada en público. ¿Quién es realmente el monstruo? ¿El individuo violento? ¿O el sistema que lo crea, lo utiliza y lo descarta? Para entender esta pregunta por completo, es necesario sumergirse en la película, no como un espectador pasivo, sino como alguien dispuesto a enfrentar lo que realmente dice, y lo que aún dice sobre el mundo en el que vivimos hoy. Si ya te has dado cuenta de que esta pregunta no termina en la película, continúa fuera de la pantalla. Suscríbete al canal ahora, porque cuanto más miras estas historias con atención, más difícil se vuelve no ver el patrón en el mundo real. La historia se desarrolla en una Inglaterra futurista y distópica. El Estado no es autoritario y represivo, pero los ciudadanos están anestesiados, complacientes ante una cultura juvenil que resbala por la violencia como si fuera un entretenimiento natural. No hay dirección moral, no hay propósito colectivo, solo existe el vacío, y en el vacío crece el caos. En este escenario, pandillas de jóvenes circulan por las calles de noche. No roban por necesidad, no matan por supervivencia. Actúan con crueldad gratuita, por puro placer. La violencia en este mundo no es una excepción, es el ambiente, es lo que llena el tiempo cuando no hay nada más que valga la pena. La película se basó en la novela del mismo nombre de Anthony Burgess, publicada en 1962. Burgess era un escritor británico que había pasado por una experiencia traumática. Su esposa fue agredida y violada por un grupo de soldados estadounidenses desertores durante la Segunda Guerra Mundial. Ella sobrevivió, pero el trauma fue permanente, y algo de ese horror alimentó la creación del libro. Burgess quería entender qué sucede en una sociedad donde la violencia deja de tener causa y se convierte en estética, donde los jóvenes cometen atrocidades no por hambre, no por odio político, no por revuelta social, sino por diversión. Y en el centro de esta sociedad, Kubrick coloca al personaje más desconcertante del cine moderno, Alex Delarge. Alex usa sombrero de copa, pestañas postizas, tirantes blancos y un bastón. Habla en Nadsat, un dialecto inventado que mezcla inglés, ruso y jerga londinense, como si perteneciera a un universo paralelo al de los demás. Es el líder de su pandilla, los Drogs, y mientras dirige a sus cómplices en invasiones a domicilio, golpizas y crímenes peores, narra todo con una voz tranquila, casi encantada, como si estuviera describiendo una aventura que solo él tiene el privilegio de vivir. Aquí está la primera gran perturbación de la película. Alex es horrible, y al mismo tiempo es imposible apartar la mirada de él. Kubrick construye esta ambigüedad de manera muy precisa. La narración en primera persona le da al espectador acceso directo a los pensamientos de Alex, sus impulsos, sus obsesiones, su lógica interna. Y en medio de toda la crueldad hay algo desconcertante. Alex ama a Beethoven profundamente. La novena sinfonía no es solo música para él.
Es una experiencia casi mística, capaz de intensificar todo lo que siente, incluidos los impulsos más oscuros. Cuando el protagonista escucha esas notas, algo dentro de él se expande, y eso por sí solo dice que hay un interior allí, por más perturbador que sea ese interior. El mal que se viste de belleza, la brutalidad que coexiste con la sensibilidad. Esta contradicción no es un defecto de guión, es el corazón de la película. Kubrick refuerza este contraste visualmente en cada secuencia. Los Droogs beben leche con narcóticos, la pureza del alimento contaminada por la droga. Usan ropa blanca que rápidamente se mancha de sangre. Cometen atrocidades al son de músicas alegres. En una de las escenas más icónicas de la película, Alex irrumpe en la casa de un escritor con su pandilla y agreden brutalmente a la pareja, mientras canta y baila al ritmo de Singing in the Rain, la canción más alegre de Gene Kelly, transformada en la banda sonora de una pesadilla. Kubrick no deja que el espectador se distancie cómodamente de la violencia, tratándola como algo grave y pesado. En cambio, a veces acelera la cámara, transforma la brutalidad en farsa, coloca una melodía festiva encima. Y esto, en lugar de disminuir el horror, lo profundiza. Porque sugiere que la violencia no necesita ser sombría para existir. Puede ser espectacular. Puede ser divertida para quien la practica. Puede ser banal. El mensaje es perturbador. El mal no necesita ser feo para existir. A menudo se presenta con encanto. El liderazgo de Alex no se basaba solo en la fuerza física, sino en el miedo que inspiraba. Pero dentro de su propia pandilla comenzaba a crecer una tensión. Los Droogs cuestionaban las órdenes, desafiaban las decisiones, y Alex respondía como siempre lo hacía, con violencia rápida e impredecible, en un momento que evidencia tanto su autoritarismo como su imprevisibilidad. Agredió a dos de sus cómplices al borde de un muelle cuando intentaron cuestionar su mando. No fue una decisión racional, fue un reflejo. Alex no aceptaba ser contradicho, y esta fractura en la pandilla sería la raíz de su caída. También hay otro momento revelador. En cierta ocasión, Alex reprende a los Droogs por burlarse de una mujer que cantaba en público. Les dice que no sabían comportarse, una actitud extravagante de alguien que había golpeado, violado y asesinado, pero que consideraba una falta de decoro reírse de alguien cantando. Esta contradicción interna de Alex, el respeto obsesivo por la música, por el arte, coexistiendo con el total desprecio por la vida humana, es uno de los elementos más perturbadores y más precisos del retrato psicológico que la película construye. En una noche determinada, ellos irrumpen en la casa de una mujer. Los cómplices se quedan afuera. Alex entra solo. La mujer logra llamar a la policía antes de ser asesinada. Cuando Alex intenta escapar, los propios Droogs lo atacan, una botella de leche en la cabeza, y lo dejan para ser arrestado. La traición viene desde adentro, y es completa. Alex es condenado a 14 años de prisión. El mayor depredador de la película se convierte, de repente, en una pieza dentro de un sistema mucho más grande que él. En la cárcel, el comportamiento cambia, o al menos parece cambiar. Obedece a todo, ayuda en las misas, exhibe ejemplaridad. Así como tantos criminales reales que, al entrar en contacto con la estructura carcelaria, encuentran en la religión y en la obediencia no una transformación genuina, sino una estrategia. Kubrick no hace un juicio explícito sobre esto, simplemente registra, y deja la pregunta en el aire. Cuando alguien que siempre ha actuado por instinto, comienza a seguir reglas sin cuestionarlas, ¿representa eso un cambio real o solo una adaptación al nuevo entorno? La respuesta que dará la película es que la distinción importa mucho más de lo que parece. Si estás comenzando a notar la diferencia entre elegir ser bueno y ser impedido de hacer el mal, dale like y impulsa este video. Eso hace que YouTube entregue más nuestro video, ayudando en el crecimiento de nuestro canal. El gobierno está probando un nuevo programa. La propuesta es revolucionaria. En lugar de mantener a los criminales encarcelados durante años, con un alto costo para el Estado y una baja eficacia comprobada, someterlos a un tratamiento intensivo capaz de eliminar los impulsos violentos en cuestión de semanas. El sujeto, reformado, sería devuelto a la sociedad rápidamente, con un bajo costo político y financiero. Una solución elegante para un problema complejo.
El método se llama técnica Ludovico. Alex es seleccionado por su comportamiento ejemplar en la prisión, transferido a una instalación cómoda, bien alimentado, tratado con sueros y vitaminas. La fase inicial parece casi agradable, hasta que llega el momento del experimento propiamente dicho. Se le coloca en una silla. Una camisa de fuerza inmoviliza completamente el cuerpo. Grampas metálicas fuerzan los ojos a permanecer abiertos, sin posibilidad de parpadear, sin posibilidad de desviar la mirada. Un médico aplica colirio en los ojos todo el tiempo para evitar daños físicos en las córneas. Al fondo de la sala, un equipo de investigadores observa y anota, y entonces comienza la proyección. Una sucesión continua de imágenes violentas, agresiones, brutalidades de todo tipo, sin interrupción. Al mismo tiempo, los sueros que recibió en las últimas horas comienzan a actuar, induciendo náuseas intensas, un creciente malestar físico, un estado de sufrimiento que se intensifica con cada minuto que pasa. El objetivo es simple en teoría: hacer que el cerebro asocie cualquier imagen o impulso violento con esa sensación insoportable. Repetir hasta que la asociación se convierta en un reflejo automático, hasta que el cuerpo rechace la violencia antes de que la mente pueda siquiera procesarla. Al principio, Alex reacciona con familiaridad. Las imágenes son exactamente el tipo de cosas que él consumía como entretenimiento. Incluso comenta, en su narración, que las escenas no eran tan diferentes de lo que él mismo había hecho. Pero la acumulación es implacable. El sufrimiento crece, y en un momento determinado durante una de las sesiones, los técnicos ponen la Novena Sinfonía de Beethoven como banda sonora de las imágenes violentas, incluyendo escenas del Holocausto. Aquí la película comete algo casi cruel con el propio personaje, la música que Alex más amaba, la única cosa que parecía trascender la brutalidad de su existencia, que parecía conectarlo al área y algo más allá de la violencia, se transforma en un instrumento de tortura. La Novena Sinfonía ahora está asociada al horror. Al final del tratamiento, escuchar a Beethoven provoca la misma náusea paralizante que cualquier impulso violento. El control destruye incluso lo más bello del individuo. No es coincidencia que el nombre del tratamiento, Ludovico, suene como una versión latinizada de Ludwig, el primer nombre de Beethoven. La película incrustó el paradoja en el propio nombre del método, como si el propio acto de nombrar el experimento fuera un reconocimiento de que va a destruir exactamente aquello que el nombre invoca. El tratamiento ha concluido. El ministro responsable presenta a Stan Alex al público como prueba viva de que el método funciona. En un escenario, un hombre insulta a Alex, lo golpea, lo obliga a lamer su propio zapato. Alex no reacciona, intenta, y de inmediato siente esa náusea paralizante. Una mujer se desnuda frente a él. Alex se acerca por instinto, y nuevamente el cuerpo se niega. La audiencia aprueba entusiastamente. El experimento es considerado un éxito, pero un sacerdote que acompaña el procedimiento plantea una pregunta que la película nunca responde directamente, y que es el centro de todo. Este hombre no eligió ser bueno, fue forzado a ser incapaz de ser malo. Cuando le quitas el poder de elección a un ser humano, removes lo que lo hace humano. La escena de los ojos abiertos es probablemente la imagen más famosa que Naranja Mecánica produjo. Y no es casualidad que se haya vuelto tan icónica. No solo es perturbadora, sino que es el punto de inflexión que transforma completamente el significado de la película. El actor Malcolm McDowell realmente pasó por eso. No hay trucos, no hay efectos especiales. Los grampas eran reales, las gotas para los ojos eran reales, y un oftalmólogo estaba presente en el rodaje para asegurar que los ojos no fueran dañados permanentemente. McDowell sufrió un rasguño en la córnea durante las grabaciones. Este realismo crudo, la certeza de que no hay artificio, es parte de lo que hace que la imagen sea tan difícil de olvidar. Antes de esta escena, Alex es el depredador. Tiene control, poder, carisma. Inspira miedo. Después de esta escena, Alex es la presa. Indefenso, manipulado, desechable. Y algo más sucede en este giro. La relación del espectador con Alex se transforma junto con él. Kubrick construye esto de manera quirúrgica. Primero nos presenta a un personaje repulsivo, que al mismo tiempo es imposible de ignorar, por su carisma, por su inteligencia, por la narración íntima que nos coloca dentro de su cabeza.
Entonces, cuando este personaje es sometido a algo que reconocemos como tortura, nuestro instinto cambia. Comenzamos a sentir empatía por alguien que racionalmente sabemos que no debería merecerla. Este es el golpe más sofisticado de la película. Kubrick no está defendiendo a Alex. Está demostrando que nuestra empatía puede ser manipulada. Que el contexto cambia quién nos parece víctima y quién nos parece verdugo. Y a partir de aquí, él estructura la segunda mitad de la película como un espejo de la primera. Cada crimen que Alex cometió regresa, pero con los roles invertidos. Al inicio de la película, Alex y los Drugs golpearon a un mendigo debajo de un puente. El viejo tarareaba una canción irlandesa, Molly Malone, y ellos lo atacaron sin motivo. En la segunda mitad, cuando Alex sale de la prisión desorientado y frágil, es exactamente ese mendigo y un grupo de otros como él quien lo ataca en la calle. El karma narrativo no es sutil, es preciso. La película no solo dice que lo que hacemos regresa, lo muestra mecánicamente, con los mismos personajes en los mismos espacios. Cuando dos policías aparecen para resolver la situación, Alex los reconoce. Son dos de sus antiguos Drugs, ahora uniformados. Los que lo traicionaron ahora con autoridad legal. Lo arrastran al campo, sumergen su cabeza en un tanque de agua, lo golpean. Un reflejo exacto de lo que Alex les había hecho a ellos antes. La diferencia es que ahora son policías, la violencia lleva uniforme, y nadie va a arrestar a alguien con placa. Kubrick repite el mismo movimiento de cámara, el mismo dolly lento de alejamiento que había utilizado para presentar a Alex al inicio de la película. En la apertura, la cámara se alejaba de Alex para revelar a los Drugs a su alrededor. En esta escena, el mismo movimiento revela a los ex-Drugs uniformados alrededor de Alex postrado. El lenguaje visual se pliega sobre sí mismo, creando rimas que intensifican cada paralelo sin necesidad de una línea de diálogo que explique lo que significa. Y entonces viene la secuencia más cargada de tensión de toda la película. Herido, abandonado, bajo la lluvia, después de la golpiza, de los ex-Drugs policías, Alex se arrastra hasta la primera casa con luz encendida. Llama a la puerta, pide ayuda. La puerta se abre, y el espectador reconoce antes que Alex, o exactamente al mismo tiempo que él. Es el escritor, el hombre cuya casa Alex invadió en la primera mitad de la película, cuya esposa agredió y violó mientras cantaba Singing in the Rain. La mujer murió algún tiempo después, de neumonía. El cuerpo que nunca se recuperó completamente de los traumas de esa noche. El escritor, ahora en una silla de ruedas, vive en una casa modificada, con un hombre musculoso a su lado como compañero y protección. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Alex usaba máscara esa noche. El escritor vio el nombre de Alex en los periódicos, el joven del experimento Ludovico, la víctima del gobierno. Pero no asocia a ese joven destrozado en su puerta con el hombre que destruyó su vida meses antes. El escritor es un opositor político del gobierno que implementó el tratamiento Ludovico. Ve a Alex como una víctima útil, una prueba viviente de las atrocidades del régimen. Decide acogerlo, alimentarlo y transformarlo en un instrumento político, una herramienta para manchar la imagen del ministro responsable del experimento. Alex, relajado en un baño caliente, comienza a recuperarse, y entonces comete el error que le costará todo. Él comienza a tararear cantando bajo la lluvia. La misma melodía, la misma voz. El escritor se detiene en el pasillo, cierra los ojos y sabe. La resignificación de la música es uno de los movimientos más poderosos de la película. Singing in the Rain era, en la primera mitad, la canción del placer torpe, la alegría manchada de sangre, la brutalidad envuelta en una melodía festiva. Ahora se convierte en el desencadenante que destruye la última protección de Alex. La misma nota que representaba la crueldad de Alex, ahora representa su condena. El significado de las cosas cambia con la experiencia. La película reescribe su propio vocabulario que construyó. El escritor actúa con la frialdad de quien ha esperado mucho tiempo por una oportunidad. Encierra a Alex en una habitación en el último piso. Enciende los altavoces al volumen máximo con la 9ª sinfonía de Beethoven. La música que ahora, para Alex, es pura tortura.
Alex enloquece dentro de la habitación. Las paredes se cierran, el sonido no se detiene. En su desesperación se lanza por la ventana. Él sobrevive. Come. Hospital. Y ahí comienza el último acto de la película. El intento de suicidio de Alex llega a los periódicos. El escándalo es inmediato. Un joven sometido a un experimento gubernamental casi muere. La opinión pública se vuelve en contra del ministro responsable del tratamiento, Ludovico. El partido está en crisis. La imagen de eficiencia que el experimento debería construir se ha convertido en su exacto opuesto. Los padres de Alex visitan al hijo en el hospital, llenos de culpa. Y entonces aparece el propio ministro, sonriente, con fotógrafos y periodistas a la zaga. Se sienta al lado de la cama. Le pasa la mano por el hombro a Alex. Promete empleo, beneficios, reinserción en la sociedad. En una de las escenas más perturbadoras de la película por su normalidad, el ministro comienza a darle de comer al joven todo vendado, posando para las cámaras con una sonrisa de campaña. Alex entiende perfectamente lo que está sucediendo y sonríe. El gobierno revierte el tratamiento Ludovico. Alex recupera su capacidad de elegir y, por lo tanto, de volver a ser violento si lo desea. A cambio, servirá al partido. Un símbolo de recuperación, prueba de que el Estado es humano y sabe corregir sus errores. Ninguno de los crímenes que Alex cometió se menciona en las noticias. Las víctimas no aparecen en las fotos. La esposa del escritor ya no existe en los noticieros. Es aquí donde La Naranja Mecánica diverge radicalmente de la novela original de Anthony Burgess. En el libro hay un capítulo final, suprimido en varias ediciones alrededor del mundo, incluida la versión que Kubrick leyó al escribir el guión, en el que Alex madura genuinamente. Se cansa de la violencia. Comienza a ver sus propios crímenes como algo que pertenece a un periodo pasado. Intenta construir una vida diferente. Es una redención discreta, no dramática. Pero es una redención. Kubrick no filmó esta versión. Cuando se enteró de que el capítulo existía, el guión ya estaba listo, y su defensa fue directa. La versión sin redención conversaba más con la realidad que él observaba. Y 50 años después, es difícil discrepar. ¿Cuántas veces vemos a criminales que cometieron actos horrendos salir de la prisión convertidos en celebridades? Convertirse en pastores, artistas, personajes de documentales, temas de series, ganar seguidores, patrocinio o visibilidad, mientras las víctimas permanecen invisibles, olvidadas, sin narrativa. La película termina con Alex en un ensueño, una fantasía sexual rodeada de aplausos de personas bien vestidas que aprueban el acto. Una escena que no representa redención ni castigo, representa adaptación. Alex no ha cambiado, aprendió a jugar el juego del sistema, se convirtió exactamente en lo que el sistema necesitaba que él fuera. Y la última frase del personaje suena con una ironía mordaz. Estuve curado, claro. Curado, ciertamente. De nada. El título proviene de una expresión del Cockney londinense, queer as a clockwork orange, algo así como raro como una naranja mecánica, utilizada para describir a alguien o algo que está fundamentalmente fuera de lugar, algo que parece natural, pero no lo es. Borges transformó esta expresión en un símbolo central de su fábula, y Kubrick la mantuvo porque era perfecta. Una naranja es orgánica, viva, tiene cáscara, jugo, semilla. Evoluciona, se pudre, forma parte de un ciclo natural. Tiene olor, textura, sabor. Existe de adentro hacia afuera. Una naranja mecánica tiene la apariencia de algo vivo, pero por dentro es un engranaje. No elige, no siente. No existe de dentro hacia afuera. Simplemente ejecuta lo que fue programado para ejecutar. Alex, después del tratamiento Ludovico, se convirtió en una naranja mecánica. Por fuera parecía un ciudadano reformado. Por dentro era un ser despojado de autonomía, incapaz de actuar mal, pero también incapaz de elegir cualquier cosa. No había moral en ese estado. Solo había un mecanismo reaccionando a estímulos condicionados. Y ese es el punto en el que la película plantea la cuestión más incómoda de toda su narrativa. El tratamiento Ludovico recuerda, de manera bastante directa, al conductismo metodológico, una corriente de la psicología que analiza el comportamiento humano exclusivamente a través de estímulos externos y observables, ignorando la vida interior, emociones, conciencia, subjetividad.
Para esta vertiente, el ser humano es moldeado por el ambiente. Las recompensas refuerzan comportamientos. Las sanciones los eliminan. Lo interior no existe como objeto de estudio, o no importa. El problema central con esta visión, y la película lo hace explícito a través del personaje del padre, es que trata al ser humano como una máquina. Y cuando se le quita la posibilidad de elección a un individuo, incluso si es la elección de hacer el mal, no lo conviertes en bueno, lo conviertes en nada. El padre dice eso en la película. Y nadie escucha. El Estado y la Iglesia aparecen en la película como dos fuerzas con visiones opuestas sobre qué hacer con Alex. El Estado ve el tratamiento como una oportunidad de control social eficiente. Seres humanos adiestrados, sin elecciones propias, que no perturban el orden. La Iglesia, representada por el Padre, cree que la bondad debe nacer desde adentro, que quitar la capacidad de pecar es quitar la posibilidad de virtud, que un hombre que no puede elegir el mal no es bueno, solo es inerte. Y así, Alex termina la película aplastado igualmente por las dos fuerzas, por el Estado que lo condicionó, por el político que lo usó como herramienta. Ni salvado ni castigado, simplemente consumido. Existe una diferencia fundamental entre un hombre que elige no hacer el mal y un hombre que está impedido de hacerlo. El primero ejerce moralidad, el segundo ejerce obediencia. Obedecer a una ley no significa estar de acuerdo con ella. Una sociedad puede funcionar en su totalidad basada en el miedo al castigo, y sus ciudadanos nunca serán, por eso, personas mejores, solo personas contenidas. Y la contención, como el filme demuestra con precisión clínica, es temporal. Cuando la presión se retira, cuando el tratamiento se revierte, cuando el régimen cambia, cuando la vigilancia disminuye, lo que estaba contenido regresa, a veces más intenso que antes. Lo que transforma a un ser humano no es la prohibición, es la elección consciente de actuar de manera diferente. Y para que esa elección exista, el individuo debe haber sido capaz de elegir lo contrario. La libertad incluye el riesgo del error, y es precisamente ese riesgo que el Estado en la película quiere eliminar. No porque le importe el bienestar de las personas, sino porque el error humano es inconveniente para el poder. Esto está en la raíz de lo que tradiciones religiosas y filosóficas de diferentes épocas llaman transformación genuina. No es el hombre que no puede pecar, es el hombre que puede y opta por no hacerlo. El cambio real nace desde adentro, del arrepentimiento, de la toma de conciencia, de la decisión. Forzar a alguien a comportarse bien es tan contrario a esto como forzarlo a comportarse mal. Alex, en un momento determinado en la prisión, se convierte en un lector asiduo de la Biblia. Kubrick registra esto con una ironía seca. Mientras Alex parece absorto en las escrituras, la narración revela que su mente pasea por los más depravados delirios. Se imagina a sí mismo como un soldado romano azotando a Cristo en el camino de la crucifixión. La escena revela que Alex no había cambiado internamente ni una coma. Solo descubrió que representar religiosidad era conveniente en ese ambiente. La forma sin el contenido. El gesto sin la intención. Y es exactamente eso lo que el tratamiento ludovico hace a escala industrial. Produce el gesto sin la intención, el comportamiento sin la elección, la obediencia sin la moral. La naranja mecánica utiliza a Alex, ese personaje horrible, carismático, contradictorio, para plantear esta cuestión de manera directa al espectador sin suavizarla. Y la película no responde. Formula: ¿es mejor un hombre libre que elige el mal o un hombre bueno que no puede elegir nada? No hay una respuesta simple, y es precisamente esta ambigüedad la que hace que la película incomode 50 años después, con la misma fuerza que incomodó en 1971. La naranja mecánica no sería lo que es solo por la fuerza del guión. La forma en que Kubrick filmó cada escena es inseparable de lo que la película comunica. La cámara no documenta, argumenta. En la apertura, la cámara hace un lento retroceso. Comienza en el rostro de Alex, extremadamente cerca, y se aleja para revelar a los Drugs y el entorno que los rodea. Es un movimiento que dice: mira a este hombre, ahora mira lo que él es dentro de todo esto.
Este mismo Dolly aparece en la segunda mitad cuando el escritor descubre quién es Alex, y la cámara se aleja para revelar a sus cómplices políticos celebrando. La crueldad no ha cambiado de lugar, solo ha cambiado de rostro. En la primera vez que el escritor aparece en la película, la cámara se mueve lateralmente al toque del timbre para revelar a su esposa a su lado. Más tarde, cuando Alex regresa a esa casa, Kubrick utiliza el mismo movimiento, pero ahora la cámara revela al hombre musculoso en lugar de la esposa. Su ausencia está inscrita en el movimiento de la cámara. No necesitas que la película diga que ella ha muerto. Lo sientes en la diferencia entre los dos planos. La edición alterna entre cámara rápida y cámara lenta en los momentos adecuados. Las escenas de violencia a veces se mueven en fast motion, lo que crea un efecto de farsa que inicialmente parece atenuar el horror, pero en realidad lo profundiza, porque sugiere que la violencia puede ser presentada como comedia, que el ángulo determina el significado, que nada es inherentemente perturbador, todo depende de cómo lo enmarques. La dirección de arte construye un universo retrofuturista que solo podría existir en los años 70, influenciado por el pop art, con colores saturados, muebles redondeados, objetos cargados de simbolismo. La colcha en la cama de Alex tiene estampados de naranjas cortadas. Las obras de arte en las paredes del bar, donde los druggs beben, tienen connotaciones sexuales explícitas. El vestuario de la pandilla, blanco, con protecciones en las rodillas y partes íntimas reforzadas, lleva al mismo tiempo lujuria y poder, como un uniforme de violencia ritualizada. Y la banda sonora de Wendy Carlos, la primera mujer en usar sintetizadores de manera revolucionaria en la música popular. Recrea obras de Beethoven y Rossini en arreglos electrónicos que suenan familiares y extraños al mismo tiempo, como si la música clásica estuviera siendo vista a través de un espejo ligeramente distorsionado. Reconocible, pero fuera de lugar. Como el propio Alex, cada elección estética en la película sirve a la misma tesis. La belleza y la brutalidad no son opuestos, son caras del mismo objeto. La Naranja Mecánica se lanzó en 1971 como una distopía, una ficción especulativa sobre un futuro posible y perturbador, ambientada en un Reino Unido que aún no existía. 50 años después es cada vez más difícil tratarlo como ficción. La violencia juvenil sin propósito existe, documentada, filmada, difundida en las redes sociales como entretenimiento. La sociedad anestesiada que consume el espectáculo del caos existe. El gobierno que utiliza a individuos como piezas políticas y luego los descarta existe. El criminal que se convierte en celebridad mientras sus víctimas desaparecen en la invisibilidad existe. Y el debate sobre qué hacer con quienes cometen crímenes atroces, castigar, reformar, controlar, descartar, está más vivo y más irresoluto que nunca, con las mismas soluciones superficiales siendo propuestas cíclicamente, con el mismo patrón de políticos presentando resultados a corto plazo sin enfrentar las causas estructurales, con las mismas víctimas siendo olvidadas mientras los perpetradores ganan visibilidad. Lo que la película propone, sin proponer soluciones, es que ninguna de estas discusiones avanza mientras la pregunta central permanezca sin respuesta. Y la pregunta es esta: ¿qué queremos al final? ¿Individuos que sean buenos o individuos que sean obedientes? Porque estas son cosas diferentes, y confundirlas produce exactamente lo que La Naranja Mecánica retrata: un ser humano despojado de su humanidad, vestido con el uniforme que el sistema eligió para él. Una naranja mecánica, por fuera orgánica, por dentro vacía. Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, cuestionar hasta qué punto tus elecciones son realmente tuyas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides darle ese hype al video. La escena de los ojos abiertos permanece. No porque sea la escena más violenta de la película, hay escenas más violentas. No solo porque sea técnicamente impresionante, aunque lo es con sus grampas reales, y sus colirios reales y su oftalmólogo fuera del encuadre. Ella permanece porque encapsula, en una sola imagen, toda la tensión de la película. Ojos abiertos a la fuerza, incapaz de desviar la mirada, incapaz de cerrar, forzado a ver, forzado a absorber, forzado a sentir exactamente lo que se determinó que sintiera. Mira esta imagen una vez más. ¿Qué ves? A primera vista,
una amenaza. Ojos desorbitados, boca abierta, figura perturbadora. El rostro de un depredador. Pero cuando recuerdas que en ese instante, él no es el depredador, es la presa de un experimento inhumano, incapaz de mover un músculo, con grampas en los ojos y un médico goteando colirio para que ni el dolor físico sirva de excusa para detenerse. Tu percepción cambia completamente. El horror ya no está en el rostro de Alex, está en lo que se le está haciendo. Esta es la imagen que encapsula a Alex por completo. Al mismo tiempo monstruo y víctima. Al mismo tiempo amenaza y fragilidad. Y esta ambigüedad no fue un accidente de guión, fue la intención más precisa de Kubrick. Porque si Alex fuera solo un monstruo, la historia sería simple. El monstruo es capturado. El monstruo es neutralizado, fin. Pero Alex no es solo un monstruo, es un ser humano, con todo lo que eso implica de contradicción, de potencial para el bien y para el mal, de capacidad de elegir y de ser corrompido. Y es precisamente porque él es humano que lo que se le hace importa. Cuando el hombre no puede elegir, dice la película, deja de ser humano. Se transforma en una naranja mecánica. Y la pregunta que Kubrick deja suspendida, después de más de 50 años, después de prohibiciones y escándalos, y generaciones de debate, después de todo este tiempo en que la ficción ha ido convirtiéndose lentamente en el retrato del presente, aún resuena. ¿Cuántas naranjas mecánicas existen a nuestro alrededor? ¿Y cuántos de nosotros ya somos